Bienvenidas y bienvenidos a Voces con Igualdad, el podcast del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así es, un espacio para hablar de todos los temas, sobre todo los que nos afectan en el día a día y para promover una vida libre de violencia. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un problema que lamentablemente es muy común, el acoso en el transporte público. Veremos qué es, también cómo identificarlo y si tú eres víctima también, cómo puedes denunciar este tipo de acoso. Y precisamente para entender mejor este tema ya nos acompaña Elba Cañaguaray, especialista del Programa Nacional Guarmiñán, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un aplauso para nuestra invitada. Gracias, muchas gracias por la invitación. Queda atenta a las preguntas y este va a ser un momento muy importante porque vamos a tener la oportunidad de que muchas personas puedan conocer al detalle sobre esta problemática. Así es, Elba, pero vamos a empezar rápidamente, Natalie, porque lo que queremos es entender exactamente qué es el acoso en el transporte público y cómo se puede identificar. Excelente. El acoso sexual en espacios públicos es una conducta física, verbal o gestual que afecta la integridad de las personas que son afectadas por esta situación, ¿no? Y podemos hablar también de que este tipo de acoso sexual se puede dar en diferentes espacios públicos, en las calles, en las avenidas, en los transportes públicos. Y podemos ver, por ejemplo, como una de sus manifestaciones, las miradas lascivas, los piropos, los silbidos, el tocamiento, el frotamiento, el exhibicionismo e incluso también la persecución. Así es, la mayoría de mujeres hemos sufrido algún tipo de acoso en el transporte público, lamentablemente, al menos alguna vez en nuestra vida. ¿Qué es lo que indica de repente la estadística? Bueno, actualmente los centros de emergencia mujer han atendido de enero a agosto del 2025 334 casos. Y lo particular que de estos 334 casos, casi el 90% son hechos a mujeres, ¿no? Y el otro porcentaje es a hombres, pero la particularidad que son niños menores de edad, ¿no? Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. En el caso de varones son niños menores de edad. Claro, porque el 90% es a mujeres de todas las edades. Ahora, ¿cómo podemos entender, digamos, esta línea delgada que una persona puede decir que es un piropo, pero la otra persona lo siente como acoso? Muy buena pregunta. Es importante entender esta situación. Todo este tipo de conductas que afectan la integridad de una persona, la integridad sexual, no son consentidas, no son aceptadas. Desde el momento que nosotras o aquella persona que es afectada de esta manera empieza a sentir una situación de afectación, o sea, no nos gusta y por eso no lo toleramos, ¿no? Estamos hablando en esa situación de acoso sexual en espacios públicos. ¿Y qué hacer si somos víctimas de acoso en el transporte público, ¿no? ¿Cuáles son los pasos inmediatos que debe de tomar una persona que se sienta víctima de esto? Claro, aprovechemos este espacio para decirles a la comunidad, si somos víctimas de acoso sexual en el transporte público, inmediatamente tenemos que comunicar al conductor o al cobrador. Y las personas que estamos en el medio de transporte podemos apoyar a la víctima, podemos levantar, ¿no?, en alto esta situación de no aceptación ante esa situación. No podemos ser indiferentes ante una situación de acoso sexual en espacios públicos, toda vez que al momento que somos afectadas, pues nos podemos sentir impactadas, nos sentimos en shock y a veces no sabemos qué hacer. Y una mano amiga de la ciudadanía puede permitir apoyar a la víctima a comunicar al conductor y luego poder identificar, ¿no?, a una persona, en este caso, ¿no?, a la Policía Nacional, para que puedan llevarla a hacer la denuncia a la comisaría. Y esta es la intervención que se debería hacer, porque muchas personas lo que debemos hacer es reaccionar. Pero ¿hasta qué punto podemos intervenir sin ponernos en riesgo también? Porque no sabemos qué tipo de persona es este acosador. Efectivamente, no sabemos con qué personas estamos interactuando, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que de alguna manera pues cuidarnos, ¿no? No podemos exponernos ni podemos agredir, ¿no? Pero sí informar, ¿no? Poner en buen recaudo a la víctima, ¿no? E informar y apoyar dándole información al conductor, ¿no?,
o al cobrador en este caso. Hay un espacio muy importante que es el metropolitano, donde nosotros estamos coordinando y articulando con ellos, y hay una ruta, hay un protocolo a seguir ante un caso de acoso, donde involucra tanto a ATU, ¿no?, a la Policía Nacional y al Ministerio de la Mujer, porque en ese momento nuestros compañeros, los servidores de los centros de emergencia mujer, atienden a la víctima y dan una atención interdisciplinaria. Entonces, quiere decir que una persona que se sienta víctima de un acoso sexual en el transporte público, lo primero que debe hacer es, nos decías, el paso a paso, informar al conductor, al cobrador, y luego ellos hacen hacen la contención, por decirlo así. Ellos tienen que acompañar a la víctima a la policía más cercana, ¿no? Porque siempre en las avenidas hay un efectivo policial, o al serenazgo también, para que ellos inmediatamente activen la ruta, porque la ley establece de que ellos tienen que actuar inmediatamente y generar la protección a la víctima. Y aquí hay que resaltar el tema también de si eres testigo, porque probablemente muchas niñas, niños o adolescentes van a tener temor de avisar o de poner un alto al tema del acosador o avisar al conductor. Entonces, en ese punto es fundamental que si la persona es testigo o está viendo este acoso, que alce la voz y lo comunique, ¿verdad? Efectivamente, usualmente las víctimas de acoso sexual en espacios públicos son menores de edad y son personas adultas jóvenes, ¿no? Entonces, cuando uno es niño, niña o adolescente, tiene mucho temor, ¿no? Y para poder hacer un alto a ello, muchas veces se queda callada, ¿no? Y es importante que nosotras y nosotros como ciudadanos podamos brindar apoyo en ese momento a esta menor, ¿no? O al menor, ¿no? Por eso es importante. No se sienta cohibido de repente, ¿no? Claro, de poder hacer. Probablemente va a decir algo, pero lo va a decir en baja voz, entonces nosotros tenemos que estar atentos. O no lo va a decir. Y aquí cuán importante es la comunicación que los padres puedan tener con sus hijos, sobre todo para orientarlos y decirles que no se deben quedar callados ante este tipo de actos. Sí, efectivamente, la familia es el núcleo importante, ¿no?, que va a brindar la seguridad al niño, niña y adolescente, y es importante que podamos nosotros informar a nuestros hijos de los derechos que tenemos y qué acciones vulneran nuestros derechos y qué instituciones podemos apoyar. La Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer con sus servicios como el Centro de Emergencia Mujer o la Línea 100, ¿no? Hay un protocolo interinstitucional que permite proteger y brindar atención a aquellas víctimas de violencia, en este caso de acoso sexual en espacios públicos. Así es. Finalmente, ¿cómo está trabajando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales en el podcast Voces con Igualdad? ¿Y qué programas hay frente a estas situaciones de acoso en el transporte público? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene trabajando desde hace muchos años, desde que se inició la ley, ¿no?, la 30314, que es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Hemos trabajado en instituciones educativas, capacitando a docentes, fortaleciendo las capacidades también al personal, directores. Con las instituciones educativas hemos trabajado también con niños, adolescentes y con padres de familia, fortaleciendo las capacidades también a las municipalidades, a los gobiernos subnacionales, para que implementen la ley e implementen sus ordenanzas municipales. Actualmente tenemos una articulación muy fortalecida con ATU, ¿no? Estamos implementando las brigadas contra el acoso sexual en espacios públicos. Nos encontramos en las 3 estaciones, Naranjal, Matelini y también Central. Estamos brindando orientación, difundiendo, ¿no?, acciones preventivas para prevenir las situaciones de acoso, y lo particular que esto está ayudando mucho porque se está identificando los casos, ¿no? Y las personas ya están informando sobre estas situaciones, y estamos con los centros de emergencia mujer brindándoles toda la atención interdisciplinaria. Ahora llegamos a otro punto importante también, que tiene que ver la causa del no denunciar, por ejemplo, que una persona puede decir, ¿para qué denuncio? ¿Para qué levanto mi voz si no va a pasar nada con esta persona o no hay una pena? Pero hay que quitar estos mitos. ¿Hay pena por acoso? Por favor, explíquenos eso. Muy bien. Ya cuando entra en vigencia, digamos, la ley 30364, ¿no?, de alguna manera fortalece, ¿no?, la protección de las víctimas de acoso sexual en espacios públicos y de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Y
efectivamente hay una sanción. La sanción de pena de cárcel es de 2 a 15 años, dependiendo la modalidad de acoso. No todos los tipos de acoso tienen pena de cárcel. Va a depender mucho de los agravantes, ¿no? Por ejemplo, si el acoso ha sido dirigido a una niña, niño, adolescente, un menor de edad, una persona gestante, ¿no? Una persona adulta mayor, todos esos aspectos son evaluados, ¿no? En un juzgado para la pena. También, por ejemplo, para que las personas tengan conocimiento, el silbido, el piropo, ¿no? Son sancionados, pero con otras medidas, ¿no? Y esto va a ser evaluado, ¿no? ¿Cómo cuáles, juzgados, por ejemplo, ¿no? esas medidas? Bueno, generalmente son faltas, ¿no? Y tienen otro tipo o penas. No son penas de cárcel, porque aquí también se tiene que ver el tipo penal, ¿no? Ahí hay evaluaciones que ya el juzgado lo tiene que tomar en cuenta. Va a depender también el patrocinio que va a dar el Centro de Emergencia Mujer, porque ellos van a apoyar en todo el proceso a la víctima, ¿no? Y en la fiscalía también evalúa, ¿no? El tema de la sanción, ¿no? Para poder ver con el juzgado, ¿no? La medida más idónea ante esta afectación a la víctima. Pero de todas maneras va a haber algún tipo de sanción. Claro ¿Y por que eso sí. que es importante que se denuncie? Es importante que se denuncie. Ahí tenemos un tema particular, porque vemos que a veces no se efectiviza la denuncia por diversos aspectos. El primero, el machismo, que está arraigado, ¿no? Que naturaliza o justifica la violencia. El otro tema es el desconocimiento de los derechos. La población desconoce que hay leyes que protegen, ¿no? Y que sancionan esta problemática. El otro tema es la percepción que tienen las personas de que las instituciones no van a apoyarlo, ¿no? Entonces, este espacio es importante para que sepan que el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer tiene un equipo completo que va a poder ayudarles en todo este proceso de la denuncia. Muy bien. Yo me quedé con esto de la sanción. Quería que pueda profundizar, de repente, si no es una pena privativa de la libertad, ¿qué otro tipo de sanciones también? Perfecto. Hay en la ley 3031-4, que es la de prevenir y sancionar, ¿no? Donde se involucra a los gobiernos subnacionales, llámese regionales, provinciales o distritales, donde ellos tienen la obligación de poder implementar, ¿no? Ordenanzas municipales donde dan una sanción económica a aquella persona que realiza una acción de acoso sexual en espacio público, ¿no? Algunas, por ejemplo, acá en Lima hay algunos distritos que lo sancionan con 2 o 3 UIT, ¿no? A aquella persona que afecta a otra persona con este tipo de problemática. Ahora, la respuesta que va a tener, digamos, esta persona que denuncia el acoso tiene y va a ser inmediata, porque muchas veces puede decir que he acudido, fui a la policía, no me hizo caso porque simplemente fue un piropo, fue un silbido. ¿Cómo tiene que ser la respuesta de las autoridades en este caso, o a dónde tienen que acudir exactamente? Perfecto. La comisaría, ¿no? La Policía Nacional, ¿no? El deber es de recepcionar las denuncias, ¿no? Todos nosotros, cuando hemos sido afectados, ¿no? Tenemos que acudir a una comisaría y ellos tienen la obligación de recepcionar nuestra denuncia. Actualmente estamos coordinando muy bien los casos de acoso sexual en espacios públicos. Ya tenemos una ruta bien afianzada con ATU, ¿no? Y está funcionando muy bien, donde estamos articulando con la Policía Nacional. Por ejemplo, si identificamos una víctima, ¿no? En el metropolitano, inmediatamente los orientadores de ATU informan a la policía y nos informan a nosotros, a los centros de emergencia mujer, para acompañar a la víctima en todo el proceso, ¿no? Este es un escenario ideal. Estamos considerando progresivamente llegar a otras provincias con este tipo de trabajo, ¿no? Y esto no limita a que desde los centros de emergencia mujer, desde la línea de prevención, trabajemos con las autoridades, ¿no? Hemos estado trabajando con Sutran y con otras instituciones para poder fortalecer este tema y difundir la prevención del acoso sexual en espacios públicos. Ya estamos llegando a la parte final de este episodio, Natalie, del podcast Voces con Igualdad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Queremos, por favor, que comparta un mensaje muy importante para todas las personas que quizás se sienten acosados y quizás guarden silencio por temor, primero al acosador, o quizás a no ser escuchadas o a que no se atiendan sus denuncias. Perfecto. Aquellas personas que nos están viendo, la ciudadanía en general, no seamos cómplices de este tipo de situaciones. Cada una y cada uno de nosotros podemos apoyar a una víctima. No seamos indiferentes. Si conoces un caso de acoso sexual en espacios públicos, apoya a la víctima.
Así es, y muchísimas gracias, Elba. Y también recordarle a las personas que tenemos muchos canales para que ustedes puedan denunciar. Si se sienten víctimas de acoso en el transporte público, recuerden que no deben quedarse en silencio. Tenemos las comisarías más cercanas, tenemos la línea 100 y los centros de emergencia Mujer y Familia, donde ustedes van a encontrar los 3 tipos de apoyo: el apoyo legal, psicológico y social. Además, es muy importante que no se queden callados, y si uno es testigo, debe alzar la voz y debe también solicitar la intervención inmediata. Si es dentro del transporte público, avisarle al conductor que éste va a tener que detenerse en el siguiente paradero, o avisar a la policía para que se haga una intervención inmediata y una respuesta muy rápida. A todas las personas que nos ven a través de las redes sociales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no olviden que el acoso sexual en el transporte público no es un hecho menor y debe ser castigado. Todos y todos tenemos derecho a movilizarnos con seguridad. Eso ha sido todo. Lo agradecemos a Elba por su visita el día de hoy al podcast Voces con Igualdad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muchas gracias. Hasta la próxima.